En videos anteriores pudieron ver cómo el superprodigio de la India Rameshbabu Pragnananda caía derrotado a manos de los jóvenes talentos argentinos Faustino Oro e Ilan Schneider. Esto sucedió en uno de los Bullet Brawl Chess que organiza la plataforma chess.com los días sábados. Pero ojo que todavía a Pragnananda le hacía falta por conocer a otro genio de ese país. Se trata del joven maestro FIDE Francisco Fiorito, un jugador que hace muy pocos días fue noticia porque de hecho también subimos una partida en donde derrotó al mismísimo número 1 del mundo, Magnus Carlsen. Obviamente, si no han visto esa partida, por acá la tienen en una tarjeta para que vayan a disfrutarla. De momento, bueno, vamos a disfrutar de esta partida en donde Pragnananda nuevamente tiene que sufrir enfrentando a otro super talento argentino, ¿no? Y es que esta generación que está dando ese país es espectacular, así que muy atentos. Con las piezas blancas, en esta partida, el gran maestro Rameshbabu Pragnananda iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el maestro FIDE Francisco Fiorito respondía con caballo F6. Caballo F3 por parte de Pragna, G6 de su rival, G3, alfil G7, alfil G2, enroque, C5, C4, C por D, caballo por D y caballo C6. De momento, una posición bastante normal y además muy teórica, ¿no? Aquí nadie ha cometido imprecisiones y la partida está igualada. Caballo C2 por parte de Pragnananda, D6 de Fiorito, caballo C3, alfil E6, B3, torre C8, alfil B2 y A6. Técnicamente aquí era un poco mejor dama A5. La idea es activarse de inmediato y tratar de poner presión sobre el caballo de C3. Pero bueno, A6 también tiene sentido, evitando jugadas como caballo B5, torre C1 por parte de Pragnananda, caballo D7 de Fiorito abriendo la diagonal, caballo E3 y ahora caballo C5. De nuevo, dama A5 quizá era una mejor opción. Dama D2 por parte de Pragnananda, dama A5 de Fiorito y ahora Pragnananda juega caballo E5, jugada que es la primera imprecisión de la partida. Y es que lo correcto aquí era torre F1 para defender la dama que de momento está en el aire, ¿no? No vaya a haber por allí algún truquito táctico. Tras torre F8 viene alfil A1 defendiendo el peón de A2 y también defendiendo el alfil con las torres. Pero bueno, aquí Pragnananda jugó caballo de D5, alfil por D5 de Fiorito, C por D5 de Pragna y caballo E5. Jugada que no está mal, pero caballo de 4 era mucho mejor porque se amenazan temas como caballo por B3. En caso de torre de CD1 para quitarse del tema, pues viene torre C7 y las negras se van a doblar en la columna C. Tras caballo E5, en cambio, dama F4 por parte de Pragnananda, que sin embargo le da un pequeño tema aquí a las piezas negras. Lo correcto era torre C2. Tras B5 y torre FC1, la posición sigue más o menos igualada, cierta presión por la columna de las blancas. En cambio, tras dama F4, Fiorito retrocede la dama y es muy cauteloso, ¿no? Aquí caballo ED3 es una jugada muy buena, aunque también hay que calcularla y con poco tiempo ustedes saben que esto es muy difícil. Tras peón por, caballo por, dama E3 y caballo por B2, las negras recuperan la pieza. El problema es que el caballo se queda medio encerrado. Aquí, tras caballo E4, torre por C1 y torre por C1, pues viene dama por A2. Aunque el caballo está encerrado, pues también lo está vigilando el alfil, ¿no? Es la buena noticia. Además, pues ya las negras han conseguido 2 peones y se encuentran en una posición con cierta ventaja. Pero bueno, dama de 8 también es una jugada muy cautelosa. Hay que tener en cuenta que está jugando contra un super top como Pragnananda. B4 por parte del prodigio indio, caballo C de 7 del argentino, alfil A1, caballo B6, dama H4 y ahora torre C4. Bueno, las negras se lanzan con esta jugada súper agresiva atacando la dama de Pragnananda. Técnicamente era mejor H5, que es más profiláctica, evitando tema de mate o de ataque en H7. Pero bueno, torre C4 también parece buena y ahora Pragnananda juega F4. Parece lógica porque, bueno, se quita la presión de la torre y amenaza el caballo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el peón está clavado. Lo correcto era caballo E4 para proponer el cambio de torres. Tras torre por C1 viene torre por caballo por D5 y caballo G5. Y como le dije, ahora sí hay ciertas amenazas sobre el punto H7. Fíjense que H5 ya sería un error por alfil por D5 y el caballo está en el aire. Además, pues no es fácil defender. Habría que jugar caballo F6 y tras alfil por B7, pues las blancas ya están muy bien y tienen una peligrosísima pareja de alfiles. En cambio, tras la jugada F4, caballo ED7 por parte de Fiorito, rey H1 de Pragnananda, que quiere esconderse de cualquier tema en la diagonal,
y caballo F6. Bueno, Fiorito sigue jugando muy cauteloso, manteniendo una posición súper sólida, cuando mejor quizá era dama C8, atacando el caballo, que bueno, simplemente no se puede defender. Y es que si el caballo se retira, cae la torre en C1. El caballo se quedó sin defensa. Pero bueno, las negras juegan caballo F6, E4 por parte de Pragnananda, torre por B4, G4, caballo C4, G5, caballo D7 y F5. Fíjense que Pragnananda tiene la idea de atacar con todas las piezas y se lanza por el flanco de rey. Técnicamente es mejor torre F3 para buscar defender el caballo y también atacar, pero por la columna H. Tras torre 8 puede venir torre H3 atacando en H7, caballo F8 y ahora sí F5 porque las negras tienen menos piezas que pueden atacar hacia el flanco de rey. En cambio, tras F5 directamente, caballo E3 de Fiorito. Buena jugada que amenaza la torre y amenaza el alfil de G2. Además, también sigue cierta presión sobre la gran diagonal negra. Torre F2 por parte de Pragnananda, caballo E5 de Fiorito que sigue trayendo piezas. Y ahora Pragnananda se equivoca y juega F6. De nuevo, jugada que parece muy dura, ¿no? Pues al peón lo defienden varias piezas negras, blancas. La dama, la torre, el peón. Sin embargo, lo correcto es A3, tocando primero la torre. Tras torre B3 viene caballo D1 y bueno, es una posición algo defensiva, pero todavía esto está complicado. En cambio, tras F6, Fiorito jugó E por F6, buena jugada, G por F6. Y bueno, aquí las negras cometen una imprecisión. Alfil H8, jugada que no es necesaria. Caballo D3 es una jugada muy fuerte y es que no se puede capturar el alfil porque caería la dama en H4. Y además, pues están atacando las dos torres blancas. En vez de eso, tras alfil H8, torre G1 por parte de Pragnananda, que bueno, ya difícilmente tiene ataque porque el fianchetto está muy sólido. Caballo 3 G4 por parte de Fiorito, torre F4, alfil por F6, ahora sí se amenaza la dama, dama H3 y alfil G7. Bueno, aquí no había necesidad de entregar material, ¿no? H5 era la jugada buena defendiendo el caballo y las negras deben tener ventaja decisiva. En cambio, tras alfil G7 la cosa todavía se va a complicar un poco porque tras torre por, caballo por y dama por, pues las blancas tienen dos piezas a cambio de la torre. El problema es que están descoordinadas. Dama C8 por parte de Fiorito, intentando cambiar damas, tocando el caballo en C3. Dama G3 de Pragnananda que se retira y defiende su caballo. Torre C4, más ataque sobre el caballo. Caballo E2. Alfil por A1, torre por A1 y torre C2. Fíjense que, bueno, como les dije, las blancas tienen dos piezas a cambio de la torre, pero las negras tienen dos peones en compensación. Y si se cambian las damas y las torres, posiblemente el alfil y el caballo van a tener problemas para detener a los peones negros. Alfil F3 por parte de Pragnananda, dama C4 de Fiorito atacando el caballo, caballo F4 defendiendo, torre C1, rey, torre por, dama por y rey G2. Y bueno, esto es lo que quiere Fiorito, ¿no? Simplificar la posición porque sabe que los peones le van a dar ventaja. Dama B2 por parte de Fiorito, rey H3 de Pragnananda y ahora dama E5. Fíjense que aquí dama por A2 es posible ganando un tercer peón, pero bueno, también es cierto que hay que tener cierta vigilancia sobre el rey. Por eso Fiorito hace lo más lógico, dama E5 viene a defender, caballo E2 y dama por G3. De nuevo, lo que quería Fiorito, cambiar las damas y ahora torre C8. Básicamente los peones negros son demasiado fuertes y las blancas no tienen suficiente compensación. Rey G2 por parte de Pragnananda. Error. Era necesario caballo D4 para retrasar la entrada de la dama, ¿no? Y que no caiga tan rápido el peón. Tras torre C3 viene rey G2, torre A3 por ejemplo. Y ahora, bueno, sencillamente alfil E2. Aunque la posición debería estar perdida, ¿no? Torre por, rey F3. El rey intenta acercarse para crear cierto contrajuego con estos peones. Pero bueno, tras rey G2, torre C2 de Fiorito, buena jugada, rey F2 de Pragnananda, torre por A2, rey E3, torre A3, rey F4 y B5. Y comienzan a correr los peones, van a ser muy difíciles de detener. Pragnananda juega caballo D4 defendiendo el alfil, torre C3 por parte de Fiorito, va a abrirle paso a su peón. E5, buena jugada de Pragnananda al menos para buscar contrajuego. D por E, rey por E, torre 3 jaque, rey F6 y torre D3. El peón comienza a tornarse un poco peligroso, ¿no? Y es que aquí Fiorito quizá no ha hecho los mejores movimientos. Fíjense que en este momento era mejor rey F8 en caso de peón por rey E8 y el peón se detiene. En cambio, ya en esta posición, pues las cosas empiezan a ser serias. Rey E5, cuidado, se defiende el caballo y se abre paso al peón, ¿no? Está bloqueado por el caballo.
F6 jaque por parte de Rameshbabu Pragnananda y ahora, perdón, de Fiorito, y ahora Pragnananda juega rey F4. Esto producto quizá del apuro del tiempo o simplemente un mouse click o misclick. Aquí lo correcto era rey E4, por supuesto, atacando la torre y seguir con la coronación. Tras la jugada torre C3 viene D6 y todavía esto está medio complicado. En cambio, tras rey F4, por supuesto, Fiorito jugó torre por D4, rey E3 y ahora, con tal de quedarse vigilando el avance del peón, Fiorito comete un error también por el apuro de tiempo. Torre D1, error entregando la torre. Se gana con torre B4. Si D6, el rey resuelve porque viene a detener al peón. En cambio, tras la jugada torre de 1, D6 por parte de Pragnananda. Error, Pragnananda tenía que comerse la torre, pero quizá confiaba en que Fiorito sencillamente se iba a retirar, no que le iba a regalar la torre. Por eso juega D6 y ahora de nuevo el mouse. Esto es lo que sucede en los apuros de tiempo. Torre de 2, error. Quizás se le soltó en esta casilla a Fiorito que quería jugar torre por peón. Obviamente tras torre por peón las negras ganaban, ¿no? Pero tras torre de 2 Pragnananda captura y bueno, tenemos una posición que todavía es complicada. La blanca tiene un alfil, pero las negras tienen demasiados peones, ¿no? Son 3 peones por la pieza. Rey F7 de Fiorito, alfil D5 jaque de Pragnananda, rey E8, alfil C6 y rey D8. Por lo menos el rey llega a detener la coronación del peón. Rey D3 de Pragnananda, B4, rey D4 y A5. Obviamente en esta posición es mucho más fácil jugar con los peones y es que pueden avanzar por ambos lados, lo que requiere de cierto cálculo para poder detenerlos. En cambio, pues la blanca solo puede mover el alfil y este peón, ¿no? Este también si lo mueven va a empezar a generar más peones pasados. Rey C4 por parte de Pragnananda, F5 de Fiorito y ahora Rey B3. Parece que Pragnananda se preocupa mucho por los peones del flanco de dama y cree que puede tener estos con el alfil. Lo correcto era alfil A4, no es tan fácil defenderse aquí, ¿no? G5, alfil D1, rey D7 y rey D5, defendiendo el peón y manteniendo los peones del rival a raya. En cambio, tras la jugada rey B3, G5 por parte de Fiorito, alfil D5 de Pragnananda y F4. Ahora las negras se equivocan haciendo la jugada que parece más lógica. Es mejor rey D7 para deshacerse de inmediato del peón y que las blancas no tengan ningún tipo de contrajuego. Tras F4, en cambio, G por F y alfil F3. Error, de nuevo una jugada que se ve lógica, pero lo mejor era rey A4. Esto ya es imposible de calcular con pocos segundos. Tras rey D7, rey por A5 y H5 viene rey por B4 y bueno, estos peones van a ser detenidos, ¿no? Más allá de que el rey capture, pues sencillamente puede venir una jugada como rey C4. En cambio, tras alfil F3, rey D7, alfil G4 jaque, rey por D6, rey A4, rey E5, rey por A5 y H5. Ojo que esto todavía no ha terminado. Técnicamente las negras están súper ganadas, pero a esto le resta solo algunos segundos. Y fíjense que aquí, bueno, Pragnananda decide jugar rey por B4. Error, ya está perdido, pero había que jugar alfil por H5. Obviamente las negras ganan con B3. Pero tras rey por B4 viene lo curioso y es que pues aquí Fiorito juega F3, regalando los peones. Y bueno, quizá ya aquí Pragnananda creyó que le habían comido el alfil y tenía de premove rey C3. Obviamente tras alfil por H5 la partida es tablas. Pero tras la jugada rey C3, error F2, error ahora de Fiorito que tenía que comerse el alfil. Le dije que esto iba a terminar de manera impresionante, ¿no? Pero tras F2, rey D2. Bueno, aquí comete el último error Pragnananda, ¿no? Bien es cierto ese dicho que dice que el que comete el último error es el que pierde la partida y el que comete el penúltimo error es el que gana. Aquí Pragnananda comete el último error, ¿no? Y es que era necesario jugar alfil H3 y la partida es tablas. Tras rey D2 y F1 igual dama, bueno, a Pragnananda se le acabó el tiempo. Y si no fuera así, igual está perdido por posición porque, bueno, la dama es mucho más fuerte que el alfil, ¿no? El alfil no tiene nada que hacer aquí. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Increíble, ¿no? 3 de los jugadores más jóvenes de Argentina actualmente derrotaron al prodigio indio Rameshbabu Pragnananda. Impresionante el talento que tienen estos jugadores, sobre todo en el ajedrez online. Hay que destacar que también son muy talentosos en las partidas presenciales. Recuerden que Faustino está a punto de ser maestro internacional, al igual que Ilan Schneider. Y supongo que Fiorito ya tendrá por lo menos una norma de maestro internacional. No estoy 100% seguro, pero hay que averiguarlo a ver.
Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, por supuesto, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan todas estas fantásticas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.